Hola, me llamo Fabián, soy alemán peruano y actualmente estoy estudiando en España, en el País Vasco, en San Sebastián, y estudio gastronomía y artes culinarias. Y he venido aquí a Savinio, al restaurante de Américo, para aprender la cocina italiana. Estoy haciendo una pasantía en la cocina y para mí la cocina italiana es una de las mejores cocinas del mundo porque lo que hacen es que hacen una cocina simple, pero es muy complicado porque tienen que trabajar con el producto sin trabajarlo mucho, sino tienen que encontrar la manera de mejor estrellar el producto, y esto me parece muy difícil en la cocina. Y por eso para mí la cocina italiana es una de las mejores. ¿Por qué he venido aquí al restaurante o a la trattoria de Américo? Bueno, a mí me ha aconsejado una periodista alemana este restaurante. Su nombre es Mercedes Lauenstein. Es una periodista alemana que ha escrito un artículo sobre Da Américo, y yo también he hablado con ella y ella me ha dicho que este restaurante, para aprender la simple cocina italiana, es uno de los mejores restaurantes. Y por lo tanto he venido aquí y hasta ahora me encuentro muy bien, he aprendido mucho, y para mí también era importante trabajar en una cocina pequeña porque yo creo que cuando tú haces pasantías de 2 o 3 meses, lo más importante es que puedes ver de todo un poco. Y a mí me parece que en restaurantes grandes tú no puedes ver todos los procesos y los métodos dentro de la cocina, sino solo una parte. Y aquí estoy viendo todo, estoy aprendiendo todo en la cocina, estoy trabajando con todos al mismo tiempo y puedo ver todos los diferentes procesos dentro de la cocina. Y lo que también me parece importante de trabajar en una cocina más pequeña es que puedes, puedes hacer relaciones más cercanas con la gente, porque tú puedes conocer a las personas más rápido y de esta manera ya puedes hacer relaciones más profundas. De la cocina bolognesa, claro, he escuchado un par de cosas como tagliatelle, tortellini, balsámico. Es lo que yo sé, que es una zona o una región bastante rica de productos. Y claro, aprender cómo se hace un buen ragú, cómo se hace la pasta, por ejemplo, de mano, hecha de mano, esto me parece obviamente es algo increíble. Pero en general estoy aquí en Italia o en Bolonia, cerca de Bolonia, porque la cocina italiana, con todo lo que tiene en el sur, en el centro o en el norte, la manera de cómo tratan a los productos, la manera de cómo celebran la comida, esto es lo que me parece. Entonces, más bien la cultura gastronómica italiana, lo que yo busco de cómo ver y aprender y conocer. Bueno, aquí voy a estar 3 meses en este restaurante y después vuelvo a San Sebastián a seguir con la escuela o la universidad, que es una universidad al final, son 4 años. Yo ya estoy terminando mi tercer año, entonces entro a mi último año y bueno, es una universidad maravillosa porque ahí lo que hacemos no es solo una formación de cocina, sino es algo más, porque podemos ver todos los procesos detrás de tener un restaurante o detrás de mantener una cocina. Tenemos cursos de historia de gastronomía, tenemos cursos en economía, diferentes cursos teóricos que nos dan una vista más amplia dentro de la gastronomía, y esto es muy importante porque claro, puedes aprender a cocinar, puedes hacer las prácticas en las cocinas, pero realmente también tienes que conocer cómo funciona este negocio, ¿no? Y para esto esta universidad tiene todo, o sea, nos enseña todo, y esto sí, me parece muy bueno para obtener una visión global de la cocina y de la gastronomía.